En el credo, nosotros decimos que creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Y también que creemos en la comunión de los santos. Por eso hoy, bienvenidos hermanos a nuestro programa en el que abrimos las puertas a la conmemoración de todos los fieles difuntos y a la fiesta de todos los santos. Primero de noviembre, nosotros celebramos en la iglesia la festividad de todos los santos. La oración colecta de ese día dice precisamente que en una sola conmemoración, en una sola fiesta litúrgica, celebramos a la pléyade de los santos. Esto quiere decir que aquellos santos que por la iglesia han sido declarados como tales, y a los que veneramos como San Martín de Porres, como San José, como Santa Marta, y así otros santos, declarados por la iglesia como tales, son millares. Han pasado por un proceso canónico, mediante el cual la iglesia, después de testimonios de los que los conocieron, de testimonio de aquellos que han recibido un favor o un milagro, mediante la invocación a aquellos que han recibido favores, todo esto investigado diligentemente lleva a determinar por parte de la iglesia que son santos y los invocamos así como Santa Marta, decía antes, San Martín de Porres, Santa Teresa de Ávila, San José y los apóstoles y otros santos que forman parte del Nuevo Testamento. Es la tradición misma la que nos los presenta como santos y rápidamente pues fueron aceptados y les veneramos como tales. Pero ¿por qué la oración colecta habla de una pléyade de santos? Porque no son solo los millares a los que invocamos con este título, sino que nos estamos refiriendo a todos los que a través de los siglos han vivido en la iglesia santamente. Es decir, han vivido según las bienaventuranzas, han vivido de forma heroica la vida cristiana. Y lo han vivido en el día a día, lo han vivido en las cosas más sencillas y cotidianas. De tal manera que cuando nos referimos a los santos, de esta forma, estamos hablando de posiblemente gente que hemos conocido y que decimos, ese es un santo. De familiares nuestros, de amigos nuestros, de contemporáneos nuestros, cristianos, heroicos, valientes, o en lo sencillo de la vida, que se han santificado así. Bueno, pues el 1 de noviembre celebramos a los unos y a los otros. Es decir, a los proclamados como santos que veneramos con este título y a todos los que han vivido fieles a Cristo, fieles al Evangelio, fieles a sus enseñanzas a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque en la iglesia, dije antes, al comenzar el programa, nosotros creemos en la comunión de los santos. ¿Pero qué es la comunión de los santos? Significa que la iglesia que peregrina en la tierra, de la cual formamos parte todos los bautizados y los que vivimos en el aquí y en el ahora de este mundo, esta iglesia peregrinante está en comunión con la iglesia triunfante. ¿Y cuál es la iglesia triunfante? La de los bienaventurados en el cielo. Por eso allí están, repito, no solo a los que llamamos santa, no, allí están todos los que han vivido cristianamente. Para la iglesia y la Sagrada Escritura, santo es lo que está dedicado a Dios, lo que está consagrado a Dios.
Pues la vida santa es la vida vivida en el Señor, es la vida vivida en Cristo, es la vida vivida en la fe, en la esperanza, en el amor. Por eso hablamos entonces de esa comunión con todos los que ya son bienaventurados y se encuentran en el cielo. ¿Cómo llegamos a esta fiesta del 1 de noviembre? A través de una tradición, como todas nuestras celebraciones y nuestra liturgia en la iglesia. Ya en el siglo IV, cuando existía una gran cantidad de mártires, se empezó a celebrar la fiesta del conjunto de los mártires, en una zona, en una región, en Roma, y esta celebración del conjunto de los mártires y del conjunto de los confesores de la fe, aquellos que sufrieron por la fe, pero no fueron martirizados, pero pasaron por el sufrimiento de confesar la fe. Pues esta celebración se aunó y de esta forma nos encontramos en el siglo IV con lo más primitivo, original de esta fiesta. Esto fue evolucionando en los siglos posteriores y ya entre el siglo VII y el siglo X, esta fiesta de los santos quedó cada vez más configurada. Ya no se trataba solo de los mártires, sino de celebrar a todos los bienaventurados en el cielo. De esta forma, la fiesta se va a ir haciendo poco a poco una fiesta universal. En el siglo X, los monjes de Cluny contribuyeron mucho a la expansión de la fiesta, porque empezaron a celebrar de una forma más seria, de una forma cada vez más comprometida, esta celebración de todos los santos. La devoción de Cluny fue pasando a otros monasterios benedictinos, y de esos monasterios benedictinos a monasterios de otras órdenes religiosas. Y evidentemente todo esto contribuyó a que ya en el siglo XII existía una tradición de celebrar la fiesta de todos los santos, que, como dije, luego se universalizó hasta llegar pues a nuestros días, que permanece en esta fecha del 1 de noviembre. Es importante destacar que esta fecha guarda relación con la dedicación de una capilla en San Pedro a los santos, y esa dedicación se hizo en esta fecha, de tal forma que por eso se estableció ya litúrgicamente este día 1 de noviembre. Esto es muy importante, porque para que no pensemos que la fiesta de todos los santos se estableció en contraposición a la celebración pagana del 31 de octubre en relación con el dios del invierno, con el dios de la muerte, con una celebración de carácter celta y del ambiente celta que tenía estas características. Es verdad que en el tiempo posterior se va a contraponer, pero no es el nacimiento de la fiesta en contraposición a lo que hoy llamamos Halloween. Sería un error pensar de esta manera. La razón de ser de la fiesta es celebrar a todos los bienaventurados en el cielo. ¿Por qué? Porque la iglesia que peregrina en el aquí y el ahora está en comunión con la iglesia de los bienaventurados en el cielo. Ahora bien, la comunión de los santos no es solo entre los bienaventurados en el cielo y los que peregrinamos por este mundo, la iglesia triunfante y la iglesia peregrinante. No, la comunión de los santos es también con la iglesia purgante, es decir, con aquellos que, habiendo muerto en amistad con Dios, pero no suficientemente preparados para gozar de la bienaventuranza eterna, están purgando, es decir, están pasando por un tiempo de purificación para ir al cielo. Están pasando por un tiempo de purificación
para gozar también de esa visión bienaventurada de Dios. Y es por eso entonces que seguidamente al 1 de noviembre, el día 2 de noviembre, celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. De esta forma, pues la Iglesia también quiere, y la tradición y el sentir de los fieles quieren que celebremos, que conmemoremos, mejor dicho, y encomendemos especialmente a todos los que han muerto. Pero ojo, como he dicho antes, a los que han muerto insuficientemente preparados para acceder al cielo. ¿Por qué todo esto? Porque en nuestra fe católica nosotros confesamos que todos los que mueren tienen tres destinos: o el cielo, es decir, estar junto a Dios, gozando de su eterna bienaventuranza, o el infierno, que es la perdición eterna para aquellos que son condenados, o el purgatorio, que es el lugar de purificación para acceder al cielo. Por eso nosotros no creemos en la transmigración de las almas, en que las almas anden vagando por aquí o por allá. Es verdad que tenemos muchas tradiciones populares que hablan de fantasmas, de muertos, de aparecidos. Todas esas cosas son nuestra herencia popular, y todo eso se pierde en la leyenda. Pero desde el punto de vista de nuestra confesión de fe, el que muere, su alma o va al cielo, o va al infierno, o va al purgatorio. Por eso la Iglesia entendió siempre que por esa misma comunión de los santos nosotros podemos ofrecer sufragios y sacrificios, especialmente la Eucaristía, por aquellos que han muerto, pidiéndole al Señor que más allá de sus faltas, de sus pecados, les perdone, les permita purificarse y les permita luego gozar de la eterna bienaventuranza. El purgatorio no es un infiernito, el purgatorio no es un infiernillo, no, el purgatorio es un lugar de purificación. Sucede que en uno de los escritos de San Pablo, él hace referencia a la purificación por el fuego. Se estaba refiriendo a los metales preciosos y se estaba refiriendo a las joyas, que para que se conviertan en tales de una piedra bruta tienen que pasar por el fuego, y así se convierten en metales preciosos, el oro, la plata, o se convierten en una gema, se convierten en una joya. Pablo, haciendo referencia a esto, dice que hay que purificarse y que Dios da la oportunidad de esa purificación. De tal forma que entonces no se trata de un fuego, como solemos referirnos al infierno, más por una imagen de un autor medieval, Dante Alighieri, que él describe estos lugares, el cielo, el infierno, el purgatorio, en la Divina Comedia. Y esa figura literaria marcó en el tiempo nuestra imagen acerca de estas realidades, del cielo, del infierno y del purgatorio. Pero el purgatorio es un estado de purificación, no es un infiernito, no es un hornito con la candela más bajita, no se trata de eso. Es un lugar de purificación, y siempre para ir al cielo, siempre. El que se está allí purificándose es para ir al cielo. Y lo que decía antes, nosotros confesamos esta fe en que tenemos un destino inmediato, nuestra alma, porque no podemos olvidar las palabras de Cristo en la cruz al buen ladrón. Cuando el ladrón reprende al otro y le dice que cómo se actúa de esa manera y se expresa de esa forma cuando están pasando por el mismo suplicio, y le dice a Cristo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le responde Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no dentro de un ratico, no quién sabe cuándo tu alma dé vueltas por ahí, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso la Iglesia siempre ha confesado ese destino de nuestra alma
inmediatamente después de la muerte. De esta forma, pues, nosotros celebramos, conmemoramos a todos los fieles difuntos, con este profundo sentido de fe, con este profundo sentido de saber que podemos interceder por los difuntos. En el segundo libro de los Macabeos, el príncipe Judas mandó hacer una colecta para ofrecerlo por los difuntos. Estamos hablando del Antiguo Testamento, segundo libro de los Macabeos. Manda el príncipe a hacer una colecta. ¿Por qué? Porque después de una batalla, los que estaban defendiendo a Israel, a la tierra sagrada, a la tierra santa, esos que habían muerto en esa defensa, cuando estaban recogiendo los muertos y haciendo el conteo de los muertos para darle su digna sepultura, resulta que encontraron que algunos de ellos tenían amuletos. Como nos pasa a veces a los cristianos, que somos muy cristianos, pero a veces tenemos un por si acaso. Pues resulta que ellos tenían un por si acaso, un amuleto. Judas se alarmó por la salvación de ellos, hizo una colecta y mandó ofrecer un sacrificio. Es decir, él entendía claramente que podía ofrecer oraciones, que podía ofrecer el culto por ellos, que podía ofrecerlo por los que habían muerto. Y el autor del libro de los Macabeos dice que Judas actuó correctamente porque lo hizo pensando en la resurrección de los muertos. Y añade, si no, hubiese sido ridículo e inútil aquel sacrificio. No son palabras mías, son palabras de Dios, palabras del segundo libro de los Macabeos. Por eso la iglesia siempre ha entendido que sus oraciones, sus sacrificios y especialmente la Eucaristía por los fieles difuntos tiene profundo sentido, no es ni ridículo ni inútil. Así pues, hermanos, estas dos fiestas están unidas. La fiesta, la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos. Por eso la iglesia, desde esta comunión de los santos, vive estos momentos, vive estas dos realidades, una a continuación de la otra. El 1 de noviembre celebramos la solemnidad de todos los santos, que incluso precede al domingo, como por ejemplo este año. La fiesta va a coincidir con domingo y se celebra la fiesta de todos los santos por la importancia que tiene. Y luego sigue pues la conmemoración de todos los fieles difuntos. Vamos ahora, amigos, hermanos, como en otras oportunidades, a revisar, a ver 3 curiosidades en torno a esta solemnidad de todos los santos y a esta conmemoración de todos los fieles difuntos. La primera curiosidad radica en que en Centroamérica y en el sur de México se suele celebrar el Día de Todos los Difuntos como el Día de los Muertos. Y hay unas tradiciones en donde se mezcló el elemento indígena de la cultura, de lo autóctono de los indígenas, con la cultura europea y con el catolicismo, con el cristianismo. Esta unión produjo pues un sincretismo en el cual pues se conmemora a los difuntos, pero entonces se elaboran unos altares, se visitan los cementerios y se colocan objetos que eran del agrado o del gusto del difunto, se colocan comidas y se comparte comida, incluso se come allí en el cementerio pensando en aquello que le gustaba al difunto, se colocan retratos para tratar de no olvidar la memoria de aquel difunto, y porque hay una suerte de sincretismo, como decía antes, que expresa que los difuntos vienen ese día y que los difuntos ese día están ahí con su familia. Una curiosidad, producto pues del sincretismo religioso. El otro elemento de curiosidad, que ya se los dije antes, es que en el mundo celta existía una fiesta, una celebración dedicada al dios del invierno, al dios de la muerte.
De tal manera que había una conmemoración al dios Sol, a todo lo que significaba la luz, la vida, pero después del equinoccio, que tiene como fecha en el mes de septiembre, que acontece en el mes de septiembre, ese equinoccio va a ir dando paso a la entrada del invierno. Entonces se conmemoraba por esto a los 40 días del equinoccio, este Día de los Muertos, que coincidía justo con el 1 de noviembre. Por eso algunos estudiosos, algunos que interpretan la cultura, etcétera, creen que la fiesta religiosa católica de Todos los Santos nació como una contraposición en Europa a esta fiesta celta. La verdad es que, como dije antes, la fiesta cristiana tiene un origen muy antiguo y por todo lo que dije no se puede concluir que sea en contraposición a ella. Pero sí, lo que se harán, por supuesto, los monjes y los evangelizadores del mundo celta, especialmente en Irlanda y en algunos otros lugares, es claro, evangelizar esta creencia, evangelizar esta celebración pagana y unirla o vincularla con la fiesta cristiana de Todos los Santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos. La tercera curiosidad con la cual culminamos abriendo puertas de hoy tiene que ver precisamente con esta tradición celta. Cuando los irlandeses van a los Estados Unidos y llevan con ellos sus tradiciones y sus costumbres, los irlandeses eran católicos, pero eran unos irlandeses que también habían vivido esta especie de sincretismo y llevan algunos elementos de esta fiesta pagana, pero revestida también de lo católico y de lo cristiano, a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos se va a crear una tradición propia que se va a convertir en la fiesta de Halloween, que tiene y se lleva a cabo el 31 de octubre. Lo que sucede es que lo que llevaron los irlandeses luego va a derivar en una suerte de mezcla con lo fantástico, con el mundo de la superstición, de la oscuridad, con todo eso que proviene de un paganismo que no era propiamente lo que llevaron los irlandeses. Luego eso se va a mezclar con Drácula y con todos los monstruos que ustedes quieran mencionar, porque por ahí derivó la fiesta de Halloween. Es verdad que tiene otras connotaciones que pueden ser muy negativas y muy relativo al mundo de lo oscuro, en lo cual nunca el cristiano debe entrar, nunca el católico debe entrar, nunca ninguna persona de buena voluntad debe entrar en nada que tenga que ver con la oscuridad, con la tiniebla, con el maligno. Pero esta fiesta pues derivó por ahí, y de ahí los disfraces, que antes habían sido unos disfraces más o menos inocentes, luego fueron derivando en estos disfraces un poco más terroríficos, relacionados con brujas, y con todos estos elementos que les indicaba pues negativo. Hay católicos y hay autores católicos que indican que no debemos tampoco exagerar tal vez en que, como eso ya forma parte incluso aquí hasta de nuestra cultura hispanoamericana y latinoamericana, donde propiamente no nació nada de esto, pues puede derivarse hacia otra cosa más inocente. Y si se disfrazan los niños, se disfracen no de nada que sea contrario a la fe, a la moral, a las buenas costumbres de la iglesia. Nada que tenga que ver con la oscuridad, con la tiniebla, con nada de estas cosas negativas. Porque pensemos con calma un ratico, así simplemente. ¿Qué sentido tiene para un católico? ¿Qué sentido tiene para un cristiano de convicción y de fe vestirse o disfrazarse de algo que es contrario a Cristo? De algo que es contrario al Señor. Aunque lo hagamos con cierta inocencia, pero disfrazarnos de eso
revestirnos de eso, es ir contra lo que es la luz, la verdad, el amor, lo que Cristo quiere. Entonces, ceder a lo oscuro, a lo tenebroso, lo que algunos obispos y sacerdotes nos señalan y nos indican, es que podemos derivar la fiesta en otro sentido. Y que los niños se disfracen de santo, de su santo preferido, del santo que más quieren, del santo que más les llame la atención, para hacer de este día un día donde reine la santidad. Amigos, hermanos, celebramos entonces pues con alegría, con gozo esta fiesta de la pléyade de los bienaventurados en el cielo, y encomendamos a nuestros difuntos, especialmente a nuestros familiares y amigos difuntos, siempre confiando en que Cristo vive, siempre confiando en que el Señor es la resurrección y la vida, que Él nos quiere santos para que estemos en el cielo, que Él nos quiere viviendo en la fe, en la esperanza, en el amor, para que gocemos de su eterna bienaventuranza. Ya lo saben, no se olviden de darle al pulgar para decir que les gustó este programa. No se olviden de suscribirse, de darle a la campanita para que sigan recibiendo avisos de los próximos programas. Y de esta forma, pues, vamos a vivir esta fiesta y estos días confiando siempre en el Señor. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos los santos del cielo rueguen por nosotros.